¿Por qué el no creer en el Evangelio condena a una persona al infierno? Porque la persona, al no creer en el Evangelio, o al creer en el Evangelio pero no de todo corazón, exento de fe, que es otra forma de no creer, invalida esta salvación tan grande. La invalida para él, la hace nula, por su incredulidad o por creer pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. Y entonces la persona queda expuesta a ella tener que pagar por sus propios pecados. ¿De que los pecados hay que pagarlos? Absolutamente sí. No puede quedar ningún pecado cometido sin ser sentenciado y condenado, sino con la muerte del alma. No puede quedar ningún pecado impune. Los pecados hay que pagarlos. La cuenta hay que pagarla. No puede quedar la cuenta sin pagar. En justicia de Dios, la cuenta tiene que pagarse. Los pecados tuyos los tienes que pagar tú, o si no, tú crees que te los pagó Cristo, lo cual es la verdad del Evangelio. Y Cristo advierte en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Si no creyereis que yo soy tu Redentor, aquel que paga el precio íntegro en rescate de tu alma, que ya te salvé tu alma, si no lo crees, si no crees que el pecado se condena con la muerte del alma, y que tú por haber pecado estás desahuciado, ya no te sirve de nada vivir una vida santa, porque ya estás destinado al infierno. Si no te arrepientes, si no cambias de parecer respecto de cómo te encuentras ante mí, y no crees en estas buenas noticias de salvación, entonces invalida lo que Cristo hizo por ti, y entonces te corresponde partir la eternidad por cuenta tuya. O sea que tú vas por las tuyas a la eternidad. No vas sustituido por Cristo. No creíste que el pecado se condena con la muerte del alma, nunca te viste con la necesidad de salvación por sustitución, entonces vas por cuenta tuya a la eternidad. Tú responderás por tus pecados en este juicio. Invalidaste por tu incredulidad o por tu falta de fe lo que Cristo hizo por ti. Quedas expuesto a tú tener que ir por tu cuenta a la eternidad. Vas por cuenta tuya, vas por las tuyas. No vas sustituido por Cristo. Invalidaste la vida eterna, invalidaste la inmortalidad, invalidaste, anulaste la salvación de tu alma por no creerla. ¿Cuál es la causa por la cual, por no creer en el Evangelio, la persona es condenada? Por hacerle inválida la salvación. Hacerla inválida, anularla por la falta de fe. Por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma y no creer que Cristo tuvo que morir por los pecados de nosotros para librarnos de esta condena. Por no creer, o por creer pero no del todo, medio dudando, invalidas la salvación de Cristo y quedas expuesto a tú tener que ir a la eternidad por cuenta tuya, a responder tú penalmente por tus pecados. Entonces Cristo advierte el Señor en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, entonces tú quedas expuesto a tú tener que pagar por tus pecados, porque de los pecados, porque los pecados hay que pagarlos. ¿De que hay que pagar por los pecados? Absolutamente que sí. No puede quedar ningún pecado impune. Hay que pagar la cuenta. La cuenta de tus pecados, ¿tú crees que te la pagó Cristo? Y si no, la vas a tener que pagar tú. Por tu incredulidad, invalidas la salvación de Cristo. La invalidas. Invalidar implica hacer inválido o nulo. Invalidar es anular algo inicialmente válido. Dejarlo sin efecto. ¿Ah? Era válido, pero ahora no. No hacerlo legal. Invalidarlo legalmente. Invalidar. Entonces tú haces inválida la salvación de Cristo, la dejas sin efecto, por no creerla o por creerla exenta de fe. Que para Dios es otra forma de no creer. Entonces, ¿por qué el no creer en el Evangelio condena a una persona al infierno? Porque invalida la salvación. La invalida. Por su incredulidad o por su creer exento de fe. Quedando la persona expuesta a ella tener que pagar por sus pecados. Como no creyó que Cristo murió por sus pecados, los pagó él, los va a tener que pagar la persona. Pero alguien tiene que pagar la cuenta. Inicialmente la va a pagar la cuenta la persona que cometió los pecados. En segunda instancia, Cristo, el sustituto. Entonces, o los pagas tú, vas al infierno a pagarlos tú, al juicio y al lago de fuego. O los paga Cristo, vas al cielo. Ya no los pagas tú los pecados tuyos, los paga Cristo, vas al cielo. Los pecados todos los pagó Cristo. No los pagas tú, vas al cielo gratuitamente. Si no crees que Cristo murió por tus pecados, entonces tú morirás en tus pecados. Los vas a tener que pagar tú. Vas al lago de fuego.
O tú crees que te lo pagó Cristo, lo crees con fe, vas al cielo, gratuitamente. Y si no, lo vas a tener que pagar tú. Vas al infierno, al juicio y al lago de fuego. Entonces, ahora tú tienes que decidir. Tienes que tomar una decisión. O los pagas tú o los paga Cristo. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? Cristo dice que Él los pagó, que Él pagó la cuenta. El Evangelio, que el Señor se lo entregó al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y esto que hizo Cristo ha redundado en la inmortalidad, en la salvación del alma, en la vida eterna. Si no lo crees, si crees en vano, porque creer en vano es creer no del todo, eso es creer en vano. Creer en vano no te sirve creer así, estás creyendo en vano. Tienes que creer con todo tu corazón, tienes que creer con fe. Es por eso que en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, el apóstol Pablo dice, yo os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, por el cual también estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, a no ser que en vano creísteis. 1 Corintios capítulo 15. Dice ahí el apóstol, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. O sea, creísteis, pero exento de fe. Eso te es creer en vano, no te sirve así. Es en vano creer así. Tiene que ser con fe, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, luego por los 12, etcétera, etcétera. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo, junto a todos sus colaboradores, dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, mientras te lata tu corazón, mientras tengas vida física en el cuerpo, En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, antes de la muerte física. He aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras en el camino ancho. Al morir en el camino ancho, habrás sellado eternamente para mal el destino de tu alma, porque jamás lo podrás revertir. Habrás entrado al infierno a esperar el tormento del juicio, y por un pecado, y por muchos más, al lago de fuego. Entonces tienes que entrar. Antes que te sorprenda la muerte, tienes que entrar por la puerta estrecha. Y se entra dando un paso de fe, creyendo de todo corazón que cuando Cristo murió por los pecados tuyos, te dio la vida eterna. Ahora cuando tú caes en pecado, confiesas el pecado, pides perdón y hay borrón y cuenta nueva. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y seguimos caminando por el camino angosto rumbo al cielo. Si nos sorprende la muerte, vamos al cielo. Aquí en esta puerta hay un punto de inflexión. Cuando se entra por la puerta estrecha, ya no se puede salir. Aquí también, en esta puerta ancha, hay un punto de inflexión. Si se entra por esta puerta, se va al infierno y no se puede volver a esta vida física. Al entrar por la puerta estrecha, sella para bien eternamente el destino del alma, porque adquiere la inmortalidad, la vida eterna, estando en vida física, todavía sin morir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el no creer en el Evangelio es lo que condena a una persona al infierno? Porque el no creer en el Evangelio invalida lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, la sustitución completa de nuestro paso por este mundo en el aspecto judicial.
que ningún pecado que nosotros cometamos en este mundo lo tenemos que volver a pagar nosotros. Ya nos lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Lo creímos, hacemos efectiva el pago total de nuestros pecados por Cristo. Penalmente están todos perdonados nuestros pecados en la cruz del Calvario. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida Cristo juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulado el acta de los decretos. Perdonándonos todos los pecados. Vamos al cielo. Tenemos vida eterna. Inmortalidad mediante el Evangelio. Y con este versículo me despido. Hablando de la gracia. Gracia significa recibir sin mérito. Gracia, 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad para el alma mediante este acto de sustitución, en donde Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está la sustitución. Cristo en vez de ti, instead of you, instead of me. En vez de ti, en vez de mí, murió por los pecados de nosotros. Died for our sins. For your sins, for my sins. Here, on the cross of the Calvary, Jesus Christ. Habiendo dicho Dios, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, in the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall salve sins and is unbound the tree? And as a way, for this reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, that Christ died for our sins, according to the Scriptures. And yet we buried, and yet we resurrected on the third day, according to the Scriptures. And as we received our souls, for suscitation, everything else is religion. Everything else is religion. Here, on the cross, the Calvary, Jesus Christ died for our sins. Your sins, my sins. Your sins, my sins. Instead of you, instead of me. For suscitation. Christ is instead of me. Christ instead of you. Here, on the cross of the Calvary, Jesus Christ, instead of you, instead of me, died for your sins, for my sins, for our sins of our souls. And as we see our souls, everything else is religion. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. Que tú tienes que hacer, dejar de hacer, que guardar santidad, que dejar de pecar. Ya nos salvó el Señor. Entonces, hacer efectiva la vida eterna que fue consumada en la cruz es por la fe. Creyéndola de todo corazón, eres justificado, Dios te hace nacer tu espíritu de nuevo, pasas de muerte a vida, pasas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cristo viene a morar dentro de ti y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, conforme 1 Juan 5:12. Arrepentidos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.